Hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, este ciclo que hemos llamado 100 años al aire, de la M al podcast. En este espacio vamos a estar conversando con personas que trabajan en el mundo del audio, en la radio de toda la vida, al frente del micrófono, en la dirección, en el sonido, en la programación, también con quienes están haciendo podcast. El propósito: revisar el presente y el futuro de la comunicación sonora. Esto en el contexto del centenario de la primera transmisión radial hecha en Chile por allá el 19 de agosto de 1922. El profesor Enrique Sacía de la Universidad de Chile estuvo al frente de esa transmisión. Para comenzar este ciclo, nos vestimos de gala. Nos acompaña un premio nacional de periodismo, premio nacional del año 2011, conductor del Diario de Cooperativa, profesor de los futuros periodistas en la Universidad de Chile y formado también como profesor normalista, el periodista Sergio Campos Ulloa. Hola Sergio, gracias por acompañarnos. Oye, muchas gracias por la invitación. Es un agrado poder conversar acerca de la historia de la radio, además con la radio de la Universidad Católica, que tiene también una presencia muy importante en la estructura de las radios universitarias de nuestro país, que entregan contenidos que difieren de los medios comerciales o de los medios comunales y que dan cuenta también de la manera como se interactúa, digamos, con el conocimiento, con los saberes de la universidad y la participación, por supuesto, de los jóvenes, que es muy trascendente para un medio de comunicación como la radio. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Sergio. Quería partir preguntándote cómo has vivido en lo personal y en lo profesional este tiempo especial, este tiempo extraño de pandemia. Bueno, ha sido bien intenso para todo el mundo, ¿eh? Hubo un cambio sustantivo que nos dio cierta comodidad en el comienzo a través de la plataforma digital, pues después se ha ido transformando en algo tedioso, especialmente en la realización de las clases, donde los estudiantes concurrían a través del computador o el teléfono celular, pero que finalmente también les produjo agotamiento. Ellos se agotaron antes que los adultos, pero uno, como tenía la responsabilidad de estar al frente de un curso o de una conferencia o de una charla, siempre estuvimos ahí, pero de todas maneras esa ventaja de estar en la casa y de poder comunicarse fue valorado al comienzo, pero después se transformó en una situación estresante para mucha gente, especialmente para niños y jóvenes. Entonces ha sido una experiencia rica también, porque nos obligó a todos a digitalizarnos, tanto los adultos como la intensidad en el trabajo de los estudiantes y de los jóvenes, y aquellos que realizan trabajos a través de Internet. Hay gente que hoy día, por ejemplo, tú la ves que está trabajando desde las casas. A mí me ha tocado interactuar a veces con gente de empresas, la situación en los bancos, que van algunos días de la semana, y eso se mantiene hoy día y seguramente se va a prolongar en el tiempo. Claro, y bueno, el periodismo y la radio en particular también son parte de estos cambios y hay prácticas que se han instalado. ¿Se puede hacer buen periodismo a distancia? Hay una práctica, muchos puntos de prensa, muchas conferencias de prensa se hacen a través de Zoom. Incluso en algunas áreas como el deporte, a los periodistas les piden enviar las preguntas con anticipación. ¿Se puede hacer buen periodismo a distancia? Yo creo que parcialmente, ¿eh? Porque como tú dices, por ejemplo, en el caso de las conferencias o el caso de una charla que se puede cubrir, pero cuando tú tienes problemas, por ejemplo, como el de la sequía, ¿cómo haces tú para cubrir ese tema in situ, o sea, yendo al terreno, saber cómo lo vive el agricultor que no tiene acceso al agua o muy precario, o cómo hace la doña de casa, por ejemplo, que vive en una zona de catástrofe hídrica? Entonces ahí tú tienes que recoger los testimonios en terreno. O cuando se produce una situación en el ámbito policial por estos días, que ha habido acciones, digamos, que son bastante osadas de la delincuencia, el narcotráfico, y desgraciadamente eso tiene que cubrirlo en terreno, digamos. No existe otra alternativa, no se puede hacer vía Zoom u otra tecnología que permita acercarse, digamos, a la fuente de la información. Así que, de todas maneras, es una combinación que le ha dado una riqueza también al desarrollo del periodismo, y esto obliga a las nuevas generaciones a ponerse al día, digamos, con más rigor, con más precisión en la manera como se manejan estos recursos, y se hace en forma combinada. Esa es la riqueza. ¿Y percibes que hay prácticas que van a quedar una vez que superemos esta pandemia?
Bueno, especialmente en el caso de las entrevistas a distancia. Por ejemplo, hoy día observamos en el caso de la radio, que antes se hacía por teléfono, con algunos problemas muchas veces en la comunicación, pero hoy día se hacen entrevistas vía Zoom, de tal manera que la radio puede en un momento determinado tomar la entrevista y transmitirla por la radio, ya sea en directo o en diferido, y después instalar, digamos, esa conversación con el entrevistado en la plataforma digital, en el caso nuestro, cooperativa.cl. O sea, te amplía las posibilidades, digamos, para una oferta al público, aparte que, por ejemplo, nosotros estamos haciendo mucho podcast con programas completos o con entrevistas específicas que permite a la audiencia, si no escuchó una entrevista o no escuchó una conversación que resulta interesante para él, del mundo del espectáculo, del deporte, de la política, lo que tú quieras, eso lo puede bajar desde internet y reproducirlo a través del computador, a través del iPad o a través del teléfono celular. O sea, hay una riqueza enorme que además la radio hoy día, como tú sabes, se proyecta a través de las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ahí está, digamos, una conexión que permite ampliar las audiencias en función de la entrega de contenido. Y vamos a estar conversando también acerca de esa búsqueda de las audiencias en las redes sociales. Antes te quería preguntar por el tema de la credibilidad. La radio tiene un capital de credibilidad, siempre figura entre las instituciones más confiables, más creíbles en distintas encuestas, Centro de Estudios Públicos, la Universidad Diego Portales, el propio Consejo Nacional de Televisión incluso ha hecho encuestas que muestran aquello. Entendiendo que la credibilidad es un rasgo que se debe trabajar, que se debe cuidar, ¿cuánto incide en la imagen actual el capital de credibilidad que la radio pudo ganar durante la dictadura en nuestro país? Pero mira, la credibilidad está asociada con otro concepto que es muy potente, la confianza, ¿ya? Cuando la radio es fiel a los acontecimientos, cuando la radio entrega todas las visiones acerca de un fenómeno determinado, entonces nos encontramos frente a un medio que ha alcanzado una cercanía, una proximidad, y eso también está dentro de la calidez que significa la radio, como lo definía Marshall McLuhan, ¿no es cierto?, ese profesor canadiense, que con tanta claridad definió a este medio de comunicación. La radio es intimidad al mismo tiempo. Cuando yo hablo en la radio, estoy hablándole a una persona, a pesar de que son millones de una persona que están en un momento determinado escuchando. Y esa intimidad también te proporciona la cercanía, porque tú tienes un solo elemento para poder comunicarte con la gente, que en este caso es el verbo, la voz, ¿ya? No hay imagen, pero al mismo tiempo tú lo acompañas de otros elementos, por ejemplo, los sonidos de los protagonistas, o la música, o incluso los silencios. Los silencios son muy importantes en una conversación. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, quiero contarle una historia tremendamente impactante que he conocido, y hago el silencio y pienso comenzar la historia, y eso provoca la atención de la audiencia. Entonces, esa proximidad que tiene el hablante en la radio, sin duda es la que le da también la credibilidad, y porque al mismo tiempo eso lo asocia con la verosimilitud. O sea, el auditor tiene muchos elementos para comparar lo que le estás contando en la radio con la realidad. Y al comparar con la realidad y se da cuenta que eso es así, se transforma en verosímil. Y la verosimilitud también te da confianza, y la confianza involucra también la credibilidad que la radio tiene como un concepto permanente en el tiempo. Es bien importante, ¿eh? Esto se ha mantenido durante muchos años, y durante la dictadura, como tú mencionabas, alcanza un nivel altísimo, porque la radio pudo desprenderse en alguna medida, burlando las restricciones y acceder a información para transmitirla a los auditores. Los periodistas somos mediadores. Nosotros estamos al medio de una situación que en un momento determinado marca la realidad. O sea, lo que ocurre, ¿no?, está acá, ¿no?, está en uno de mis costados, y las audiencias están en el otro lado. Y yo estoy al medio, y yo tengo la responsabilidad entonces de recoger la realidad y transmitirla a las audiencias. Y eso representa también una tarea muy importante en dictadura, donde estaba el juego de la vida de muchas personas, ¿no? El hecho de dar a conocer, y esta cuestión es bien curiosa, porque resulta que
a veces se presentaba un recurso de amparo que no lo acogían en los tribunales. Ningún recurso de amparo acogió la justicia en nuestro país en dictadura, pero al mismo tiempo, al dar a conocer ese recurso de amparo, tú estabas relatando hechos que eran muy crudos, muy duros, de personas que sacaban de sus casas violentamente a la medianoche y todo eso, y se describía el escrito. Y en eso nunca tuvimos problemas, porque como provenía de una fuente legal, ¿no? Curiosamente, la dictadura buscaba legitimarse frente a la ciudadanía y los medios de comunicación, entonces no intervenía. Pues si yo contaba algo, digamos, de mutuo propio, era mucho más complejo, muchas veces nos clausuraron por eso. En el caso, por ejemplo, de los quemados vivos, Rodrigo Rejas de Negri y Carmen Gloria Quintana, nosotros fuimos los primeros en dar el grito de alarma de lo que estaba ocurriendo, pues teníamos un periodista que se fue enviado inmediatamente al lugar de los hechos y contó la historia, cómo había ocurrido, ¿no? Que habían sido aprehendidos por una patrulla militar, que los habían rociado con combustible, le habían prendido fuego, y eso nos costó la clausura, ¿no? Porque no aceptaban que se contaran situaciones que realmente estaban ocurriendo, ¿no? Porque pensaban que eran como opiniones propias, manipulación o desinformación, ¿no? Que acusaba la dictadura. Incluso si tú revisas el caso, este es un ejemplo bien contundente. En algún momento el general Pinochet, en ese momento en un régimen de terrorismo de Estado, él dice que estos jóvenes iban combustible entre sus ropas, pero el tiempo determinó con las pericias, ¿no? Que fueron rociados externamente con combustible. En fin, hay una serie de hechos en que la radio contribuyó, digamos, a ganarse la confianza de la gente y conquistar la credibilidad. Estamos conversando con el periodista y conductor del diario de Cooperativa, Sergio Campos. Nos contaba cómo a través del uso de la música, los sonidos, el silencio y el verbo, la palabra, vamos contando las historias en radio. Y en el caso tuyo, Sergio, son ya casi 45 años, 44, ahí en Radio Cooperativa, más de 40 al frente del diario de Cooperativa. Pero antes de eso, el inicio estuvo en Radio Corporación. Y para quienes te hemos escuchado o para quienes te han escuchado toda una vida frente a las noticias, de pronto les cuesta imaginarte en otros registros, ¿no? Ahí hubo algunos programas musicales, también Corporito Show, un programa con un formato de este clásico radial, con auditorio, escenario, público en vivo, músicos en vivo. Eh, ¿Qué recuerdos guardas de esa época y sobre todo, qué aprendizaje reconoces de esa época que te haya servido para tu trayectoria y tu carrera actual? Mira, en realidad mis comienzos estuvieron en la radio José Abelardo Núñez de la Escuela Normal. Había existido esa radio y yo cuando estaba en segundo año, que era el año 64, decidí rehabilitar ese proyecto como secretario de Bienestar del Centro de Estudiantes y formamos un equipo de profesionales, entre comillas, ¿no? Para hacer radio. Y eso representó dar los primeros pasos, digamos, haciendo programas periodísticos. Comprábamos los diarios en la esquina. En ese tiempo había muchos diarios, ¿no? En nuestro país, en la esquina, y hacíamos noticieros en la mañana a las 7, de 7 a 7 y media, ¿no? Íbamos leyendo los diarios contando qué es lo que contenían, digamos, todos los periódicos. Y eso me marcó profundamente porque como yo en ese tiempo vivía en Rengo y salía durante las vacaciones y viajaba a Rengo, entonces fui a hablar con Arturo Vergara, que era el dueño de la radio, ¿no? Y me dijo, mire, aquí no hay ninguna posibilidad. Entonces, acá en Santiago estaba doña Inés Gandarilla de la radio, de una radio Santiago, no me acuerdo cuál es esa. La Radio Carrera. La Radio Carrera, que está en la radio Tenderini. Y fui a verla un día y le dije, mira, me interesaría, esto fue al año siguiente, hacer algo en la radio de Rengo, porque yo sabía que era socia de la radio. Y me dijo, ningún problema, yo le voy a dar una carta para que hable con nosotros. Fui a ver y empecé a hacer programas de radio, por ejemplo, un programa que se llamaba Así Canta México. Entonces yo tenía una enciclopedia, un diccionario, qué sé yo,
y con eso iba sacando las biografías de los artistas mexicanos, de Antonio Aguilar, de Jorge Negrete, y las contaba junto con las canciones, y la gente pedía canciones, y llegaban todas las semanas sacos de cartas, un saco grande así de cartas, ¿no? Donde la gente hacía las peticiones y mandaba saludos. Y fue un exitazo. Entonces se me dio mucho más entusiasmo para seguir haciendo radio en la Escuela Normal, hasta que egresé de la Escuela Normal y postulé a Periodismo de la Chile y postulé a Publicidad a la Universidad Técnica del Estado. Pero en la Chile el curso era durante el día y Publicidad era vespertino en la Universidad Técnica del Estado. Así que, bueno, quería periodismo, pero publicidad era como parecido, así que empecé a estudiar Publicidad en la Chile, en la Universidad Técnica del Estado, y esa posibilidad que incluía dentro de los ramos que teníamos periodismo también, y me permitió entonces asimilar ahí una serie de conocimientos relacionados con la comunicación, ese gran concepto que hoy día forma parte de la realidad, ¿no es cierto?, en todos los horizontes del planeta. Y llegó el momento en que hicieron un curso de locutores cuando estaba en tercer año, éramos 300 los candidatos y quedaban 20. Y fuimos a dar el examen ahí a la radio cooperativa en Bandera 236 en el auditorio, y nosotros no veíamos el jurado, pero el jurado que iba a calificar nuestra incursión en el micrófono eran Adolfo Yankelevich, ¿no?, que era de la radio cooperativa, era artista, pero él se fue a la radio y es una gran voz, Sergio Silva Acuña, otra de las grandes voces de la radiodifusión, y el otro era Renato Deformes, ¿no? Renato Deformes también, un gran animador de radio, y ellos en la comisión examinadora y en el auditorio, en el escenario, ¿no?, hicieron leer noticias, leer un parlamento de radioteatro y al mismo tiempo con una pauta musical de animación. Entonces, imagínate cómo estábamos ahí, los 300, y pasamos por la prueba 20, ¿no? Hicimos el curso que duró 2 años en el sindicato de locutores, que se pagaba una cantidad mínima, ¿no? No se transformó en negocio en ese momento, porque después ya se hizo negocio esto y ya admitían a mucha más gente y todo eso. Pero al final egresé del curso. Entre otros, mi compañero fue Antonio Bodanovich, que tiene la misma edad mía. Y varios otros profesionales, por ejemplo, Jaime Suárez, que fue locutor de Canal 13, periodista de la Chile, y también en Venevisión fue el lector principal de noticias durante muchos años y vivía hasta en Hungría. Bueno, el cuento es que esa experiencia me significó trabajar en algunos meses en la Radio Carrera con Máximo Clavería en el deporte. Después en la Radio Prat, estuve ahí 2 meses y me llamaron de la Radio Corporación, Enrique Valladares, que cantaba La Leyenda del Beso, un locutor también bien importante de esa época. Y empecé a trabajar en la Radio Corporación animando el Corporito Show y leyendo noticias, ¿ya? Y ese fue mi inmersión, digamos, en una radio grande. La Radio Corporación tenía radioteatro. En poco tiempo empecé a ser narrador de radioteatro, ¿no?, que hacen los enlaces entre una escena y otra, ¿no? Por ejemplo, decía, esa mañana fría de otoño, los novios caminaron en dirección. Entonces, esos enlaces los hacía yo. Fue muy rica la experiencia con Simplemente María, con Natacha, en fin, esos radioteatros que fueron muy, muy populares. Pero al mismo tiempo leía las noticias, primero Operación Noticias, cuando la radio era del Mercurio, y después cuando la radio cambió de dueño era el Reportero 114 en Corporación, dirigido por Edwin Harrington, que es un gran periodista que hizo la historia secreta de las grandes noticias en la televisión, también en revistas, en fin, una experiencia riquísima. Yo en ese tiempo tenía 20, 22 años, y para mí significó un aprendizaje, una escuela, ¿no?, que me llevó a empaparme en esto de la radio. Claro, y con una interacción muy concreta, muy real con el público, en el caso de esos programas que eran con la audiencia en vivo, presencialmente, ¿no? Sí, mira, el auditorio de la Radio Corporación tenía un cupo para 300 personas, ¿no? Y todos los días comenzaba a las 6:30 de la tarde y terminaba a las 8, y teníamos orquesta, cantantes, concursos también. Enrique Saldías, que era un libretista de gran valía, él venía de la radio en Valparaíso, había trabajado en la radio cooperativa allá, y él escribía los concursos, ¿ya?
pero eran concursos sobre cultura general, o sea, no eran, voy a decir una palabra fea aquí en la radio de la Universidad Católica, pelotudeces como hoy día preguntan, digamos, los concursos, ¿no? Y que uno dice, por Dios, que ha rebajado nivel la televisión chilena. No, aquí eran preguntas, por ejemplo, ponle tú con respecto al 5 de abril, el abrazo de Maipú, entonces preguntábamos, ¿de dónde venía Bernardo Higgins eh, para llegar a los campos de Maipú? ¿En qué batalla había participado antes y cómo le fue en la batalla? Tiene 30 segundos para responder, funcionaba un relojito, ¿te fijas? Después había también concursos, por ejemplo, memoria auditiva musical, ¿ya? En ese tiempo estaba de moda el Festival de San Remo y se colocaba un trocito de la canción de Nicola Di Bari. Eso era como más popular, digamos. Y así una serie de hechos que van conformando, digamos, una construcción cultural muy, muy elemental, pero al mismo tiempo apuntaba, digamos, a los públicos que concurrían ahí, que era gente que venía de los sectores populares y estaban ahí clavados en los asientos, ni se movían durante todo el tiempo que duraba el programa, 6:30 a 8. Y a las 8:05 venían Julio Martínez con Tribuna Deportiva, un Premio Nacional de Periodismo, y después a las 8:30 venía el reportero 114, que yo lo leía con Sergio Neri, uno de los locutores de la radio. Así que imagínate lo que significaba todo eso. Bueno, y estando ahí en Radio Corporación, te toca vivir el golpe de Estado, que además, como tú cuentas en tu libro autobiográfico, La voz de la radio está llamando, eh, está la radio físicamente a pasos de la moneda. No es solo la implicancia política y de vida que implicaba una circunstancia como esa, sino que además estabas tú ahí. Es un momento en el que se cruza lo profesional con lo personal, como tú planteabas. No es solo lo que busca el periodismo siempre, ¿no? Entregar un servicio a la comunidad, sino que también era la vida la que podía estar en riesgo luego durante la dictadura, pero también en ese momento en el golpe de Estado. La Radio Corporación, entiendo, alcanzó a transmitir uno de los mensajes del presidente Salvador Allende antes de ser silenciada. ¿Hay conciencia en ese momento de lo que implica, lo que se está viviendo? ¿Se alcanza a dimensionar? Mira, sin duda que sí, porque nunca esperamos que tuviera la dimensión que tuvo el bombardeo del Palacio de la Moneda. Pero ya hace muchos días se venía hablando de la posibilidad de un golpe de Estado. Pero algunos conjeturaban que se iba a producir una división o un quiebre de las Fuerzas Armadas, cuestión que no ocurrió. Y sin duda que cuando uno ve avanzar los tanques por la Alameda Bernardo Higgins frente al Palacio de la Moneda, cuando ve uno que se retiran los carabineros de la Casa de Gobierno, y comienzan ya las confrontaciones, digamos, de la gente. Bueno, un fenómeno bien curioso. Nosotros estábamos en la radio, en el segundo piso, Morandé 25, en la Galería Antonio Vara, y se observa el movimiento de la gente ante el anuncio de golpe de Estado, ya como a eso de las 7:30, 8 de la mañana, y la gente huía, arrancaba o buscaba seguridad. Pero era curioso el fenómeno porque hay gente que arrancaba, por ejemplo, de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, al centro, o sea, y siempre se veía la plaza llena, porque en el temor la gente consideraba que el otro lugar que estaba en la otra punta, en la otra esquina, digamos, hacia la calle Teatino, era más seguro. Otros consideraban que era más seguro ir hacia la calle Morandé o hacia la calle Moneda. En fin, pero en realidad ningún lugar era seguro, eso en definitiva. Pero el miedo y el temor, además tú lo sientes, digamos, en ese momento en que estás transmitiendo y dando cuenta de estos hechos, hasta cuando se produce, pasadas las 11 de la mañana, el bombardeo del Palacio de la Moneda con los Hawker Hunters que vienen desde el norte hacia la capital y dejan caer su carga fulminante que destruyen una parte importante del Palacio de la Moneda. Entonces, ahí es como que se te derrumba la sociedad entera, o las instituciones, o la democracia. Son muchas cosas que uno en ese momento siente y piensa que en algún instante también puede peligrar la vida de las personas, porque si llegan a hacer una acción de esa naturaleza, ¿no? Pensando que en el Palacio de la Moneda estaba el presidente Allende con los asesores más cercanos,
Es decir, el resto éramos la, lo menos que podía importarle, digamos, desde el punto de vista de la vida de quienes estaban ejecutando, digamos, esa acción que marcó, digamos, al país no solamente ese día, sino por los 17 años que vinieron después. Tú en tu libro cuentas que sufres 2 detenciones, una de ellas con tortura, derechamente. ¿Cuánto cuesta dimensionar siquiera cuánto puede condicionar eso en la vida personal? Y me imagino que también en lo profesional, ¿no? Luego te replanteas el volver a ejercer el periodismo, porque claro, es un hecho que sin duda marca. Mira, uno enfrenta eso estoicamente sin decir que uno no tiene temor, digamos. O sea, el temor está ahí, porque además que la represión es totalmente arbitraria, digamos. Ellos acusaban a la gente, por ejemplo, de portar armas o de otro tipo de acciones, pero hay personas que fue detenida, hecha desaparecer y que no estaba en ninguna de esas condiciones. O sea, es totalmente arbitrario. Yo siempre les cito a los chiquillos el caso de la censura, que la profesora Vivanco lo relata, la profesora de la Universidad Católica, en uno de sus libros con respecto a cómo se produce la censura. Y ella habla de la censura previa, que eso pasó en dictadura, que llegaba un censor y decía, esta cuña no va, o llegaba al periódico, este texto no va, o llegaba a otro medio, decía, estas imágenes no van, ¿no? Pero podía venir otro censor y que iba a seleccionar otros contenidos, digamos, para que no se publiquen. O sea, por eso ella define muy bien la censura arbitraria, ¿no? Después está la censura represiva, que está marcada por la legislación vigente, pero en ese momento no había legislación vigente, había solamente arbitrio. Y después está la otra censura que es bien terrible también, la autocensura. La autocensura está marcada de la siguiente manera. Yo no publico esto ni lo diré porque me puede pasar algo. No publicamos esto porque pueden clausurar el medio de comunicación. En fin, o no publico esto porque los clientes de la radio se pueden ir de la radio. Entonces, esa autocensura también es parte, digamos, de la realidad que le toca enfrentar al periodismo y en esa época con mayor intensidad. Por lo tanto, te digo que eso es bien, bien terrible combinado con lo otro, con la seguridad personal, en que uno no sabe qué puede pasar. Además, tú te vas dando cuenta con el correr de los días, las semanas, los meses, ¿no? Que a cualquiera le puede tocar. O sea, aquí no hay una clasificación, decir, oye, el que estuvo aquí le toca, el que está acá, no, ¿no? La gran cantidad de gente, por ejemplo, que fueron llevadas a campos de concentración, muchos de ellos fueron asesinados en los campos de concentración, en el Estadio Nacional, ahí en el velódromo del estadio, mucha gente fue fusilada, no arbitrariamente, sin ningún derecho a juicio. Otra gente, por ejemplo, como el caso del periodista Berger en La Serena, que ya lo habían decretado en libertad y iba a salir, pero fue la caravana de la muerte y lo asesinaron. O sea, las arbitrariedades estaban a la orden del día y con eso teníamos que trabajar, digamos, es como un estado de guerra, digamos. Tú, luego de esas detenciones, debes partir a Argentina. Cuando vuelves al país, luego de un paso más bien breve, entiendo, por un par de emisoras, incluyendo la radio chilena, se presenta esta oportunidad en Radio Cooperativa que entiendo estaba por esos momentos rearmando su departamento de prensa, que retomó la marca de El Diario de Cooperativa, interrumpida justamente por el golpe de Estado. Al margen, o teniendo a la vista en realidad, ese propósito editorial que probablemente todo Chile conoce, la verdad está en los hechos, y poner los hechos ahí en el centro y defender la verdad, también Cooperativa, aparte, insisto, de ese propósito editorial muy importante, innovaba en la forma. Había periodistas especializados, algo que hoy lo damos por hecho, ¿no? Es la lógica más o menos natural del departamento de prensa con periodistas con frentes. En ese momento, Cooperativa empezaba también a trabajar con esa lógica, con nombres tan importantes para la radio como Manuela Robles. Eh,
había una conjunción de estas cosas, ¿no? De innovar en el formato, pero por sobre todo una defensa de la verdad. Mira, esto como proyecto comienza en 1976, el diario Cooperativa que fundó Delia Vergara. Delia Vergara se encarga de articular un equipo con un grupo no muy grande de periodistas, pero con muchos de ellos que venían de la radio Presidente Balmaceda, que fue clausurada para siempre por la dictadura. La radio Presidente Balmaceda, que estaba ahí en la cerca de la Bolsa de Comercio, fue eliminada del dial, nunca más pudo transmitir. Uno de los que comentaba era Jaime Castillo Velasco, un abogado, presidente de la Comisión Chilena de los Derechos Humanos, y que salió del aire y también fue reprimido en algún momento, lo sacaron del país, lo fueron a retirar de su casa a la fuerza. En fin, esa es parte de la historia. Velasco, por ejemplo, que fue después ministro del Interior de la presidenta Bachelet, fue relegado al norte del país. O sea, la radio Balmaceda se terminó. Y la radio Cooperativa entonces instaló en el aire el diario Cooperativa, que tenía una edición matinal muy reducida de las partía a las 7 de la mañana, de 7 a 7 y media o 7:25 eran noticias internacionales, 7:25, 7 y media era el comentario deportivo, información deportiva con Cañón Alonso, y después a las 7 y media venía la actualidad nacional, donde había reporteros como Carmen Castro, por ejemplo, que cubría Iglesia, Mariana Laventura, que cubría Sindical, en fin, varios periodistas que participaban de ese espacio, Patricio Vargas también era otro de los periodistas, Guillermo Muñoz Melo, que después fue director de prensa, y a las 8 de la mañana venía una serie de comentarios, entre ellos estaba Sergio Livingston, que hacía por supuesto deporte, José Luis Refasco, de libro, Mariano Silva, comentaba cine, en fin, era un espacio. El doctor Juan Grau. El doctor Juan Grau es el pionero en información relacionada con medio ambiente, con la crisis climática, una cosa que era rara en ese tiempo, pero él es un iniciador, digamos, de la divulgación científica acerca de las crisis que se avicinaban, que hoy día estamos viviendo por lo demás, la crisis del agua, la sequía, en fin, también de las enfermedades, de las epidemias, de las alergias, todo eso hablaba el doctor Juan Grau. Pero después, en el año 80, la radio decide dar un vuelco y ampliar el servicio informativo y se inaugura el diario Cooperativa a instancias de Ernesto Merino, un publicista y periodista, y de Marcelo Zúñiga, que es el encargado de implementar, digamos, las ideas de Ernesto Merino, y con la dirección de prensa de Guillermo Muñoz Melo. Y ahí se incrementa el equipo periodístico, ya había llegado hace poco Manola Robles, también estaba Eduardo Segovia, en fin, Arnoldo Carreras, varios periodistas que forman parte de esa nueva construcción, Silvia Germani también, en fin, la misma Carmen Castro que les mencioné. Y ya el diario Cooperativa comenzaba a las 6 de la mañana y eran informes que duraban 2 minutos y medio. ¿Por qué razón? Porque se consideraba que 2 minutos y medio era la posibilidad de atención que tenía un auditor con un tema determinado que no le tocaba directamente. Por ejemplo, pongamos por caso, por ejemplo, la crisis migratoria en el norte. El tipo que está en Punta Arenas, hablando en directo, podía interesarle un pepino ese problema, no le tocaba nada. Pero contar lo que estaba pasando allí podría interesarle hasta por 2 minutos y medio. Así que si se hacía el informe de 2 minutos y medio por los periodistas y la hora que se repetía. Para tener una voz distinta, se trajo un locutor cubano que se encargó de grabar la hora, ¿no? Recorriendo las 24 horas, repetida la hora, y eso marcó también a la radio como imagen, como característica, digamos. Y que un servicio. Hasta hace muy poco esa voz cubana era la que indicaba la hora en Cooperativa. Ahora una mujer chilena que hace la misma tarea. Bueno, y el diario Cooperativa empezaba a las 6 y duraba hasta las 8 y media. Incluía comentarios también, especialmente en el deporte, qué sé yo. Y yo siempre a las 8 y media me pasaba, yo era el conductor. El primero fue Jaime Moreno Laval, ¿no? Jaime Moreno estuvo del 80 hasta comienzo del 81,
después se fue director de prensa en la red chilena, y yo, que era lector del noticiario, pasé a ser el conductor del informativo del diario Cooperativa. Pero además conducía música al ritmo de la noticia, que iba de la 1 de la tarde a las 3 de la tarde, y después de 6 a 8. Hacía los 3 programas en el día. Claro que tenía una cantidad de años mucho menos que ahora, que no resistiría en este momento. Pero así lo hice durante muchísimos años, más de 20 años. Y el diario Cooperativa se instaló como una fuente de información, no solamente para la ciudadanía, para los demás medios de comunicación, que seguían las noticias, porque sabían que había un compromiso muy importante, ¿no? Usted tiene derecho a saber la verdad, y la verdad está en los hechos. Esa era la consigna, que es bien discutible desde el punto de vista de la lógica lingüística, pero era, digamos, el sentido que tenía el programa del diario Cooperativa. Tú has contado en distintas entrevistas, en tu libro también, que uno de los hechos posiblemente más duros de informar es el caso de la detención y posterior asesinato de los profesores José Manuel Guerrero y Manuel Parada, en particular porque uno de ellos fue, entiendo, compañero tuyo, ¿no? Cuando te enfrentas a una circunstancia como esa, ¿hay formación personal que permita enfrentarlo, o es algo que simplemente no se puede manejar más profesionalmente? Mira, si se puede manejar o no, yo creo que las audiencias juzgan. Pero, por ejemplo, cuando yo recibí alrededor de las 8:30 de la mañana un llamado de Manuel Guerrero Antequera, hijo de Manuel Guerrero Ceballos, mi compañero, desde el Colegio Latinoamericano de Integración, ahí en la comuna de Providencia, en el Vergel con los Leones, y tú reaccionas y dices, esto hay que darlo a conocer al aire. Entonces, yo siempre digo en broma con respecto a otras cosas, digo, vamos al aire, ¿no? Si hay noticias, vamos al aire. Y fuimos al aire, y yo le pregunté, poniendo en contexto lo que está ocurriendo, digamos, han ocurrido hechos, digamos, muy violentos, ¿eh? Manuel Guerrero Antequera, ¿qué ha pasado esta mañana ahí en el colegio? Hace pocos momentos, y cuenta cómo individuos de civil llegan en vehículos y secuestran a Manuel Guerrero Ceballos y a José Manuel Parada Maluenda. Claro, el primero profesor, el otro sociólogo, apoderado José Manuel. Santiago Natino había sido secuestrado el día anterior en Las Condes. Entonces, en ese momento se produce un gran revuelo, y nosotros le pedimos con Armando Castro, que era el periodista que estaba de editor en ese momento, a Óscar Hernán Guzmán, que se dirigiera hacia el punto de conflicto. Y Óscar Hernán Guzmán relata, digamos, lo que estaba pasando, pero no puede llegar en vehículo al lugar porque estaban cerradas todas las calles por carabineros. Y además estaba sobrevolando todo el sector un helicóptero de carabineros. O sea, te estaba diciendo claramente quiénes podían ser los autores de este secuestro, ¿no? Además, irrumpir en un colegio faltando pocos minutos para las 9 de la mañana, de día claro, con un vehículo y con unos matones armados, tú dices, bueno, eso no es una cuestión que la pueda hacer cualquiera. Y por otra parte, ellos tratan de secuestrar a Leopoldo Muñoz de la Parra, que se opuso, y lo balearon, y él quedó gravemente herido. Otros de los profesores del Latinoamericano de Integración. Entonces, todo eso te demanda adrenalina y sangre fría, ¿no? Del deber de informar, pero el deber de informar tiene una mezcla muy profunda con los derechos humanos, ¿no? Y en este caso, una cuestión de tipo afectivo muy fuerte, muy ligado. Como Manuel fue un compañero durante 6 años en la escuela normal. Éramos de la misma generación. Con José Manuel Parada teníamos también una relación de amistad. Él trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad, al Arzobispado de Santiago, y éramos muy amigos de sus familias, de don Roberto Parada, un actor de fuste, igual que doña María Maluenda, en fin, con Estela Ortiz, la pareja de la esposa de José Manuel Parada, en fin. O sea, tienen un involucramiento profesional, afectivo, emotivo, es como un torbellino que te envuelve, ¿no? Pero siempre en la búsqueda de representar esa realidad.
100 años al aire, estamos conversando con el periodista Sergio Campos. Te quiero traer al presente. A nivel mundial, diría, y especialmente en la radio de habla hispana, diría, hay preocupación por la edad promedio de la audiencia. El promedio parece que solo aumenta. ¿Hay claves para enfrentar el envejecimiento del público de la radio? Bueno, tú tienes con respecto a las audiencias horarios que son claves. De 6 a 9 de la mañana, mucha gente viaja en vehículo. En Chile hay millones de vehículos ya a esta altura, ¿no? La gente viaja en vehículo hacia sus trabajos y escucha la radio. Al mediodía también y en la tarde, ¿no? Incluso se creó un programa que se llamaba La Hora del Taco, que estuvo también en la Radio Universo, que era parte socia de la radio cooperativa. Entonces te das cuenta que la radio ahí tiene una primera estaca en la sintonía. Pero después viene la otra parte, que es la plataforma digital. O sea, tú puedes seguir una transmisión de radio a través de Internet, con el celular, con el iPad, con el computador. Pero al mismo tiempo, la radio también apela al público joven que está con los nativos digitales, por ejemplo, ¿ya? Yo cuando te hablo del diario Cooperativa del año 80, 85, 86, no existían los celulares, no existía Internet, no existía nada de eso. Pero los nativos digitales que vienen después, que nacen con Internet ya en la década del 90, igual te puedes comunicar con ellos a través del podcast, por ejemplo. Hay algún tema que te interesa, hay mucho reportaje musical también que es interesante. O sea, no se pierde esa conexión frente a las emergencias, ¿no? Si hay un terremoto, lo primero que hace la gente es poner la radio. El terremoto del 85, por ejemplo, o del 2010, la televisión no pasó nada con la televisión. La televisión hoy día es un medio súper gravitante también en términos de audiencia. Hemos pasado por una etapa, como dice Giovanni Sartori, el sociólogo italiano, pasamos de la época del Homo sapiens al Homo videns, ¿no? Y la gente por la comunidad prefiere ver, pero siempre la posibilidad de escuchar es la primera instancia. Entonces, a partir de ahí, la radio también se ha ido poniendo a tono con los tiempos, ¿ya? Y hoy día la radio es la que tiene la mayor oferta. Mira, todos los canales de televisión, con mucho respeto lo digo yo, ¿está? Transmiten lo mismo durante las mañanas, transmiten lo mismo durante las noticias, ¿ya? Por ejemplo, uno de estos días estaba viendo un choque grande que hubo en el sector de Maipú, o el caso de este muchacho Cepeda que lo están enjuiciando allá en Francia, es decir, muchos casos, y todos los canales están en lo mismo, ¿ya? Los asaltos, los motochorros, todos los canales están en lo mismo, ¿ya? En cambio, la radio, por ejemplo, en el Dial de Santiago hay como 50 estaciones de radio, y todas las ofertas son distintas, ¿no? Por el tipo de música, ¿ya? Uno transmite música rock, otro transmite música popular asociada con la cumbia, por ejemplo, y así te podría citar música clásica o música celeste o música docta, como tú quieras llamarlo. Entonces esa es otra instancia, digamos, con una Aunque, Sergio, diversidad de ofertas. perdona, te interrumpo ahí, perdón, Sergio, porque aunque entre las radios del mismo género, las radios informativas, por ejemplo, sí ocurre que las programaciones tienden a ser similares. Imagino que hay una presión comercial, ¿no? Que si funciona en un lado, vamos a seguir más o menos la misma lógica. Digo, las noticias van en los mismos bloques horarios, el magazine va en el mismo bloque horario, el deporte en el mismo bloque horario. Tiende a haber ahí harta similitud en las programaciones entre, pensando en las tres grandes radios informativas, ADN, Bio Cooperativa acá en Santiago, las de cobertura nacional. Claro, pues es una oferta en una playa de 50 estaciones de radio, ¿ya? Eso es probable que se produzca. Por ejemplo, hay ciertos temas, tú tienes que estar en Argentina con la visita del presidente Boric, hay que estar ahí con un periodista, con varios periodistas que van a dar cuenta del hecho. Si se produce, por ejemplo, un corte de agua potable durante varios días, como en algún momento pasó acá, por supuesto que es un tema que va a estar en común, digamos, o sea, hay focos en determinados momentos, pero en otros momentos no, digamos, la detención del general en retiro Martínez por malversación de fondos o uso indebido de dinero público, que fue comandante en jefe del ejército, también una noticia que tiene que estar en la pauta, en la agenda de todos los medios, además,
Unos con más o menos intensidad, con distintas visiones, pero esta es la realidad de los medios informativos. Si tú ves en algún momento saliendo de acá, ¿no? Y ves la televisión europea, la radio europea, en un momento todos hablaron de la guerra en el este europeo, el ataque de Rusia a Ucrania. O sea, eso se da, digamos, es parte de la realidad. A propósito de los desastres naturales, como los terremotos que nos toca recurrentemente vivir en el país, me acuerdo que hace algunos años hubo una campaña de cooperativa que hacía referencia a aquello de tembló, ponte la cooperativa. Eh, en el día a día, posiblemente hoy, además de la radio, hay otros lugares en los que el usuario, la gente puede encontrar el dato en primera instancia. Lo puede encontrar en una cuenta creíble en redes sociales, lo puede encontrar en un sitio creíble, en este entorno donde el dato llega rápido por distintas vías, cosa que antes parecía ser el capital exclusivo de la radio. ¿Qué rol crees tú que juega la radio en este entorno, en este ecosistema informativo actual? Bueno, la radio forma parte de todo el sistema de comunicaciones en la plataforma digital también. O sea, tú puedes buscar información, además que fidedigna, la que publica la radio en la plataforma digital. En redes sociales, que tiene una gran riqueza, pero también tiene una gran desventaja. Hay noticias falsas, hay informaciones que son parciales, no tienen visiones, digamos, mucho más integradas, globalizadas. Entonces, eso representa también una desventaja para las audiencias. La radio te ofrece un producto que es mucho más acabado, que tiene todas las aristas, digamos. Hay un trabajo periodístico, digamos. En las redes sociales no hay trabajo periodístico. O sea, tú tienes millones de pseudo reporteros que actúan en la plataforma digital, pero muchas veces publican cosas que son más bien a su pinta y no en función de la audiencia, digamos. O como desahogo en un momento determinado, una indignación con algo, pero la radio no funciona con esos parámetros. Pero de todas maneras es una competencia para la radio, o sea, y para la televisión también. Digamos, hay una interacción, ¿no? En que uno muchas veces ve cosas que se publican en internet y las tiene como referente, digamos. O sea, si por ejemplo dice, ponle tú una explosión en el metro, tú tienes que verificar los hechos, ¿ya? O sea, no dice, oye, en internet Juanito González dice que hay una explosión en el metro. O sea, tú no amplificas eso. En algunos medios se produce ese fenómeno, ¿ah? Y creo que es un error de los periodistas hacerlo. Digamos, nosotros tenemos que indagar y verificar, digamos, que los hechos que se están comunicando en las redes sociales sean parte de la realidad. Hoy día la fake news o las noticias falsas o las mentiras, para decirlo en buen castellano, son parte también de esa construcción. Tú eres un usuario activo en Twitter. De pronto, en esas redes sociales, medios tradicionales, como Cooperativa, por ejemplo, deben ampliar, así puesto entre comillas, su pauta y entran ahí en esas redes sociales temas que eventualmente al aire no irían. ¿Cómo valoras tú ese hecho de tener una pauta un poquito más amplia, temas a veces un poquito más livianos? Mira, creo que eso también le da riqueza a la participación de la gente. Por ejemplo, yo hice presente hace algunos días el hecho de que en la calle Leodoro Yáñez, en Santiago, en Providencia, ¿no? Existía una pista especial para las bicicletas, que se hizo hace unos cuantos meses, hace poquito tiempo, y costó como 200 millones de pesos, de acuerdo a lo que informó la municipalidad en su momento, ¿ya? Pero ahora demolieron todo eso y están haciendo la calle de nuevo. Entonces se dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estos recursos que se utilizaron en el fondo se perdieron? Entonces somos un país en que estamos para perder recursos, donde hay calles, por ejemplo, que son casi intransitables en otras comunas de la capital. Es una cuestión, y estuve mirando no hace mucho, y hay más de 100.000 personas que han aportado antecedentes, han criticado, incluso la alcaldesa de Providencia me contestó a través de un tuit, ¿no? Y me invitó a que fuera a la municipalidad para informarme. Le dije, mira, en realidad aquí tienen la palabra los habitantes de la comuna de Providencia, esa es cómo lo sienten ellos, digamos. O sea, en el fondo tú también interpelas no solamente a la autoridad, sino que también interpelas a las audiencias que están en las redes sociales para que cuenten su experiencia y su punto de vista. Has mencionado un par de veces en la conversación los podcasts. ¿Te parece que son el relevo de la radio? No, no, yo creo que son todos medios complementarios. Mira, cuando apareció la radio, ya que estamos hablando de los 100 años de la radio,
lo vieron como algo entretenido, anecdótico, ¿ya? Y se transmitió de la Chile hacia el hall central del diario Mercurio. Pues la radio, un año más tarde, no pasó mucho tiempo, en que la radio comenzó a comercializar los productos, la música, la información que era muy embrionaria, pero había, y entonces los diarios la vieron como una amenaza, eso en Estados Unidos y también un poco en Chile. ¿Y qué hicieron? Le dijeron a las agencias de noticias, a los periódicos, a los grandes consorcios, mire, si ustedes le venden información a la radio, nosotros le cortamos esta suscripción que tenemos con ustedes. Pero eso no sirvió. Entonces, los periódicos comenzaron a crear emisoras. Así ocurrió en Estados Unidos. En Chile existió la radio El Mercurio, por ejemplo, ¿ya? Y tú te das cuenta que la radio logró sobrepasar esa barrera. Punto 1. Punto 2. En los años 60 apareció la televisión, el 61 con el Mundial de Fútbol, con la radio experimental de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, ¿no? Y el 62 se transmitió el Mundial. Existían programitas, algunos de deporte, bien precarios, se hacían con unos cartones, en fin, bien básicos y elementales en blanco y negro, ¿ya? Entonces se dijo, oye, aquí viene la sepultura de la radio. Bueno, ¿qué pasó? La radio se recicló, se reconvirtió. Empezó ya se suprimieron los programas de auditorio, pues empezaron a hacer igual programas musicales. Los radioteatros fueron menos, pero igual porque la televisión transmitía telenovelas y la radio buscó maneras, digamos, de crear nichos distintos para los diversos públicos. Por lo tanto, la radio tampoco murió con la aparición de la televisión. Y hoy día la televisión tampoco se va a morir, ¿no? Porque hoy día, estoy hablando del año 80, 90, no existían 4 o 5 canales de televisión en Chile. Hoy día existen en la señal abierta 10, 12 canales de televisión, en las regiones también, en forma de cable tenemos 300.000, ¿no? Si tuvo todas las aplicaciones que hay en este momento, pero eso tampoco va a matar a la radio ni va a matar a la televisión, digamos. La televisión va a tener que reconvertirse y buscar un encuentro con las audiencias. No van a tener los ratings que tenían antes. Antes eran sábados gigantes porque tenía 50, 60 puntos. Hoy día el que tiene 12 puntos tiene que darse con un piedrazo en la cabeza o en el pecho, como tú quieras. Pensando siempre en los cambios, Sergio, a veces las agendas que instalan distintos sectores sociales también empujan a los medios. Y uno importante en los últimos años ha sido la necesidad de entender las demandas que han visibilizado ciertos sectores feministas. Algo que puede ir mucho más allá de una pauta periodística y tiene que ver incluso con cambios culturales al interior de las organizaciones. Tú, que tienes una trayectoria amplia, ¿has visto cambios en la participación femenina en la industria radial? Pregunto, más allá de la conducción, que ahí uno puede constatar, ¿no? En Cooperativa, los noticiarios, está Verónica Franco, Paula Bravo, en roles importantes, exalumnas nuestras como Valentina Godoy, Cassandra Wiedemann. Pregunto también en los roles más bien directivos. Creo que nunca había una directora de una radio informativa en Chile, por ejemplo, pero ¿aprecias cambios en cuanto a la participación femenina? O sea, los últimos 20 a 30 años, digamos, si lo miramos para atrás y miramos lo de hoy día, es un panorama totalmente distinto, digamos. O sea, la relevancia que tiene en la radiodifusión la intervención de la mujer es muy importante, digamos, más allá del movimiento feminista, pero como una consecuencia también de este fenómeno, digamos. O sea, porque las audiencias femeninas buscan al mismo tiempo escuchar una voz que en alguna medida tenga el tono, la calidez, la represente. Y ese fenómeno, que puede ser subjetivo, pero está ligado a otro hecho objetivo. Es el avance en los derechos de este segmento de la población, que ni más ni menos representa en Chile el 50%. O sea, tenemos ahí un dato claro y preciso, y que eso le da una riqueza también a la entrega del mensaje, porque son maneras de sentir en un momento determinado. La radio comunica mucha emocionalidad también, ¿no? Y eso significa involucrar a otros públicos y te da también una cobertura mayor en cuanto a las audiencias. Si tuviéramos una persona, por ejemplo, que hiciera solito el noticiario, seguramente sería menos gente de la que lo escucharía. Yo estoy seguro de eso. Y por eso se adopta esta modalidad combinada,
donde ninguno es más importante que el otro, los dos son importantes en la entrega, ¿no? Como ocurre en la sociedad, tú ves casos, por ejemplo, en el magisterio, ya hoy día la mayoría del profesorado son mujeres, ¿no? Y eso es muy importante, digamos, desde el punto de vista de la inclusión que se va dando en la sociedad. En el ámbito empresarial todavía falta bastante que avanzar, ¿eh? O sea, lo que tú decías de los ejecutivos de las radios, puede que nosotros tenemos una gerente comercial, que es una mujer, ¿ya? Y que es un cargo muy importante, un cargo pilar, digamos, dentro del desarrollo de la industria. Pero en el caso de las empresas, por ejemplo, ahí tienen un déficit que es bastante alto, según datos que incluso ha publicado la misma Universidad Católica en cuanto a estadísticas. Sergio, estamos llegando ya al final de esta conversación, pero hay dos preguntas que quiero hacerte. En la primera te quiero poner en el rol de auditor. ¿Qué cosa que escuchaste en la radio quedó en tu memoria como auditor? Como auditor, caramba, que yo he sido poco auditor, digamos, de lo que yo hago, pero como auditor, por ejemplo, está el caso de esos programas cuando yo era chico, digamos, tenía, qué sé yo, 10 años, en ese tiempo ya escuchaba las noticias, me gustaba, y escuchaba los programas también humorísticos, Residencial La Pichanga, se transmitía en la Radio Corporación, también estuvo en la Radio Portales después, Hogar Dulce Hogar, también un programa de la cotidianidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, el reportereso, por ejemplo, en la radio Minería, o reportajes en la radio cooperativa, o la revista de la tarde o de la noche de la radio Portales, ¿no? Los comentarios políticos de Luis Hernández Parker, o los apuntes económicos de Rubén Corbalán, o la radio Nuevo Mundo, la sobremesa de los duendes, después entre telones lo que hay detrás de cada noticia. En fin, lo mío está vinculado por una parte a la entretención y por otra parte a la información. Yo tenía una radio que me regaló mi madre, una radio Sanyo, ¿no? Y que yo la llevaba a la escuela normal, y en la noche, después que apagábamos la luz en el internado, escuchábamos un programa de la radio Yungay que se llamaba la revista El Dial, y ellos tomaban fragmentos de los distintos programas de auditorio de la Radio Portales, Radio Cooperativa, Radio Corporación, en fin, Radio Minería. Y los mejores segmentos los ponían ahí, era súper entretenido. La información del deporte también, para mí siempre ha sido bien importante como buen colocolino, de seguir al cuadro de mis amores. En fin, esa es mi impronta con respecto a mi rol como auditor. 100 años de comunicación sonora, 100 años al aire, de la AM al podcast. ¿Qué rasgo crees es la clave para el futuro de la radio? Yo creo que la radio tiene que buscar un camino siempre de innovación, ¿ah? Como ocurre en todas las actividades de la vida. Tú no puedes seguir igual durante 50 años, digamos, en la medida que vayan cambiando también las características de la sociedad. Esta es una sociedad que desde el punto de vista político estaba en el ámbito de la representación. O sea, la gente iba, votaba y elegía a su autoridad, y después iba para la casa y ya, chao. Después vino la etapa de la participación, o sea, la gente quiere contar sus cosas, discutir sus cosas, ahí entramos directamente a la deliberación, ¿no? Y en la medida que la radio sea capaz de recoger lo que ocurre en el seno de la sociedad, con los problemas que le quejan, con las soluciones que se encuentran, y que pueda ser un actor importante también el auditor, que en este caso es el ciudadano, y la radio pueda recoger eso y plasmarlo, digamos, en sus programas especialmente periodísticos y también los programas de entretención. En esa medida la radio va a sobrevivir, digamos, a los cambios que se puedan producir, y va a seguir siendo un medio dinámico, integral y con un aporte tremendo a la sociedad. Sergio Campos Ulloa, conductor del Diario de Cooperativa, Premio Nacional de Periodismo, muchas gracias por acompañarnos en el inicio de este ciclo de 100 años al aire. Muchas gracias, y para mí es un gran honor, digamos, poder estar hablando por una radio universitaria, que significa también un aprendizaje para los estudiantes que forman parte, digamos, de quienes quieren ser periodistas y quieren ser comunicadores, y también para quienes tienen que ver con otras actividades de la radio, como los sonidistas, como los programadores, que juegan un rol muy importante
más allá del micrófono o de la presentación pública. Así que te agradezco mucho también la gentileza de invitarme a conversar sobre los 100 años de radio en Chile. Muchas gracias, Sergio, y agradecemos también al equipo de extensión de la Facultad de Comunicaciones que colabora en el desarrollo de esta actividad, al equipo audiovisual Max Santelices y Felipe Fernández en el video y el sonido, y a la productora periodística Emilia Torres. Y se despide Carlos Montenegro y nos encontramos en un nuevo episodio de este ciclo de 100 años al aire.